Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo día de actividades de este congreso online que es Prospectiva Profética. Hemos tenido dos tiempos extraordinarios el día de ayer y hoy vamos a tener tres. Primeramente viene Rolando García hablándonos él sobre el tema de la visión apocalíptica profética, que no es una visión tradicional, sino de reino respecto de esto. Así es que nos dará mucho gusto disfrutar esto que Él ha preparado, que Dios ha puesto en su corazón. Así es que vamos a entrar, después entrará mi esposa para hablarnos de la palabra como el fundamento de lo porvenir. No hay fundamento más sólido, más confiable que la palabra del Señor. Y finalmente, pastora Isabel, nuevamente hablándonos esta vez sobre el tema de preparándonos para la conquista, este estudio basado en el libro de Deuteronomio. Que tengamos una tarde excelente. Y para iniciar, Rolando con nosotros. Rolando, qué gusto que estés. Bienvenido. Gracias por haber aceptado. Gracias. Saludos. Hola a todas y todos. Soy Rolando García. En verdad es un honor y es una alegría estar conectado con ustedes en este singular congreso online al que hemos sido convocados bajo el concepto rector La Prospectiva Profética. Los doctores Benjamín y Lucero Alba Rivera han estado atentos a oír la voz de Dios para estos tiempos y ellos, como directores del Centro Familiar Cristiano Culhuacán de la Ciudad de México, han puesto el acento en todo este entendimiento que el Espíritu de Dios está dándonos como un regalo extraordinario de parte del cielo. A ellos, a mis pastores, les agradezco esta oportunidad de estar con ustedes, trayendo una charla que hemos llamado la revelación apocalíptica y profética. Pero antes de entrar a este tema, quisiera decir algunas ideas muy generales acerca de la perspectiva profética. La considero una herramienta, un mecanismo que nos viene del cielo, de índole tecnológico, para que nosotros tengamos la capacidad de traer los eventos por venir a este momento, a nuestro presente. Es tecnología ciertamente hasta este día desconocida, inexplorada en el ámbito cristiano, pero dilo conmigo, por favor, ojalá que lo digas allá donde estás, le ha llegado su día. Atesoremos, reflexionemos y pongamos en práctica lo que Dios y su reino nos está entregando a través de estas herramientas tecnológicas, también nuevos entendimientos de los eventos por venir y de la visión apocalíptica y profética para usarlos en estos días aparentemente de adversidad, pero que a diferencia de lo que podría ser mucha gente que no conoce a Dios, estamos completamente seguros de que la intención de Dios es colocarnos en lo más alto del candelero para que podamos traer luz, dirección e iluminemos a nuestra sociedad, a nuestra ciudad y a nuestra nación. Dicho lo anterior, entremos a este tema que me ha correspondido, la visión apocalíptica y profética, que voy a tratar de entregártelo en tres partes. La primera serían comentarios muy generales sobre la visión profética. La segunda parte como que subraya la gran obra por hacer de la visión apocalíptica y profética. Y finalmente platicaré muy brevemente acerca de las tres dimensiones de la visión apocalíptica y profética. Ojalá que todos ustedes sean edificados con pues esta plática, con esta charla, y que tú pudieras usarlos en algún momento determinado como para empezar a construir con más solidez y madurez todo aquello que el Espíritu de Dios está poniendo en nuestros corazones. Entremos en materia. Vamos a caminar juntos ya en lo que es la visión apocalíptica y profética. Comienzo con declarar, desde la perspectiva de Dios, que lo que vemos es lo que hacemos. Lo que tú y yo estamos mirando acerca de los eventos por venir es lo que estamos llamados o destinados a hacer. Te recordaré muy brevemente lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Hemos subrayado muchísimo, hemos incluso predicado, enseñado en cuanto a la primera parte de este texto inspirado, que dice que sin profecía o que sin visión, el pueblo se desenfrena.
Pero fíjate bien lo que dice la segunda parte de ese versículo 18, perdón. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La bienaventuranza aquí en este caso está muy relacionado con el orden, con el alineamiento de parte del pueblo que va bien dirigido por la visión o por la palabra profética. Y creo que en general la visión profética tiene esta naturaleza de marcarnos el rumbo, la dirección hacia todo aquello que el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos pone como referencia. Es una meta por alcanzar la visión profética. Es un destino al cual llegar cuando nosotros trabajamos correctamente nuestra misión o nuestro propósito. Es un resultado, desde luego que extraordinario y sobrenatural, que buscamos nosotros obtener porque estamos siguiendo la visión profética. También es un producto que hemos soñado, que hemos trabajado y que hemos emprendido, porque el pueblo y el liderazgo que tiene una visión profética es un liderazgo y es un pueblo que trabaja, que emprende todo aquello que está en el corazón de Dios. Los sueños de Dios se cumplen cuando nosotros ponemos a trabajar nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Ojalá que no estemos en esa situación de la falta de visión, porque la falta de visión también define nuestros resultados y los resultados no podrían ser halagüeños, no podrían ser buenos. Lo recomendable desde la Escritura Sagrada es que nosotros como líderes y como pueblo de Dios tengamos una visión profética, porque lo que hagamos en el día a día va a definirnos, es decir, nuestros hechos van a hablar de si tenemos visión o de si carecemos de ella. A este entendimiento de la visión profética quiero añadir que la visión no solamente se ve, la visión se piensa, la visión se habla y la visión se hace, porque ¿para qué nos sirve ver o para qué nos sirve pensar o hablar incluso si nosotros no hacemos? Si vemos, si pensamos, si hablamos, pero no hacemos, es como saber y no hacer, que es lo mismo que no saber. Saber y no hacer es lo mismo que no saber. Entonces, ¿para qué saber? ¿Para qué conocer de antemano los tiempos por venir? Lo que vemos define nuestro propósito y nuestra misión en la vida. El día a día debe estar dirigido, predeterminado por una visión, pero también por una visión que nos da una misión. Visión y misión van de la mano. Y cuando tú y yo estamos siguiendo la visión profética, esta misma visión nos da enfoque, es decir, no la pierdas de vista. Tienes que hacerla tu prioridad, tienes que mirarla todos los días, igual que el autor de Hebreos en el capítulo 12 nos dice acerca de Jesucristo. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Eso se llama enfoque, se llama también prioridad. Recordemos la lección que nos deja registrada Juan en el libro de Apocalipsis cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso había ocupado un lugar extraordinario, una posición que iluminaba a la sociedad de su época, pero dice esta carta, recuerda de dónde has caído, te has olvidado de tu primer amor, perdiste el enfoque, te olvidaste de tu prioridad, la visión profética la dejaste como que archivada en stand-by y entonces te encaminaste hacia tus propias obras, que ciertamente son mayores, son extensas, son voluminosas, pero que quizás entran dentro de la categoría de activismo religioso. Recuerda, pues, tu primer amor. Haz las primeras obras. Y las primeras obras y el primer amor es un reenfocamiento precisamente a la visión profética. La visión nos pone en movimiento, o la falta de visión nos frena y nos limita. Preguntémonos, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando la voz de Jesucristo resucitado caminando en medio de las iglesias, de los 7 candeleros, cuando le habla a Juan. Y Juan dice, escuché una gran voz. Así es que me volví y vi a Cristo resucitado, caminando en medio de nosotros. ¿Estás pensando lo que la voz te está diciendo? ¿Qué es lo que hablamos y qué es lo que hacemos? Añadimos a todo esto, que es un comentario general de la visión profética, que la visión profética viene acompañada de revelación. ¿Por qué de revelación? Porque necesitamos saber y entender lo que la visión nos está mostrando.
porque igual es infructuosa una visión sin entendimiento y sin interpretación. La revelación además trae pegado un archivo tecnológico donde están contenidos y formas en cuanto al plan, al proyecto, al sueño, al diseño, a la arquitectura de aquello que la visión profética nos está encomendando hacer o realizar en estos momentos. La visión viene acompañada de revelación, y la revelación trae adjunta una sabiduría y una inteligencia que van acompañadas de planes, de diseños, de sueños, de arquitecturas que hoy tenemos tú y yo que edificar. Pero si algún problema tuviéramos nosotros con cómo echar a andar esa secrecía del reino de Dios que nos está siendo develada, la respuesta está en la perspectiva profética. Esta es una herramienta, como te decía anteriormente, que el reino de Dios nos está entregando para que nosotros podamos abrir esa puerta a los secretos del Dios Altísimo, para conocerlos, pero también para actuarlos, para activarlos. Y cuando tú y yo vemos, entendemos y tomamos la decisión de hacer lo que el Padre nos está mostrando a través de la visión profética, entonces echamos a andar movimientos del cielo aquí en la tierra, como el movimiento del reino de los santos, según lo revela Daniel. O bien la iglesia como ejército de Dios aquí en la tierra, que está también ahí registrada en la palabra profética. Qué importante es la visión profética. Pero también es muy importante que esta visión nosotros le agreguemos un plus. Es la visión apocalíptica y profética. Digamos de esta que es una visión multidimensional. La visión de Dios nunca va a ser lineal, nunca va a ser plana. Es una visión que tiene multifactores, que tiene muchísimos aspectos que nosotros, ojalá, que entendamos, y sobre todo en relación con los postreros días. Los postreros días no es una revelación de acontecimientos que vienen sin ton ni son, sin color, sin sabor, sin entendimiento. Los acontecimientos por venir son sucesos, son determinaciones de Dios que nos están siendo entregados a nosotros como reyes y sacerdotes para que los superemos aquí en la tierra. El libro de Apocalipsis tiene este conjunto de sucesos escatológicos, de eventos del mañana, que nos han sido entregados precisamente para que hoy no solamente los atesoremos, los reflexionemos, los prediquemos o enseñemos, sobre todo para que los actuemos. Te invito a tener enfrente de ti dos referentes que tienen que ver con la visión profética, que son fundamentales y determinantes en nuestro quehacer cotidiano de la obra de Dios. Uno es la visión de Jehová reinando. El cielo gobierna. Que esta fue una conclusión a la que tuvo que llegar humillado y sometido el gran rey llamado Nabucodonosor, después de que Daniel le da la interpretación de una visión que le ha quitado el sueño sobre los acontecimientos por venir. Tú conoces el libro de Daniel, no necesito explicártelo con mucho detalle, pero Daniel y Apocalipsis son dos libros que van de la mano. Ojalá que los hagamos motivo de análisis, de reflexión, pero también para que estratégicamente nosotros empecemos a diseñar plataformas de cómo hacer los eventos por venir. Te comparto estas otras notas que tienen que ver con la gran obra por hacer de la visión apostólica y profética. ¿Para qué se nos da una visión apocalíptica y profética? Desde luego para darnos a conocer acontecimientos por venir, sucesos que están en el corazón de Dios, que están en su eternidad, pero que Él ha decidido descubrirnos para que nosotros aquí en la tierra empecemos a edificarlos y a construirlos. Hay una gran obra por hacer en el corazón de la visión apocalíptica y profética. Te recordaré brevemente algunos pasajes de libros, 3 de ellos, Habacuc, Daniel y Apocalipsis, para fundamentar esos comentarios que te estoy haciendo. Vayamos al libro de Habacuc. Habacuc es un profeta que frente a los acontecimientos de violencia, de injusticia, de contienda y aún incluso de exasperación,
En medio de todo esto, Dios le anuncia que hará algo que nunca el profeta ha visto. Déjame acudir precisamente a este libro y te leo estos versículos. Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el 2 dice en particular: ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Escucha el clamor, el reclamo del profeta. Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Aún añade el profeta: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia, o la justicia, perdón. El profeta Habacuc levanta todo un reclamo delante de Dios y aún le dice con palabras fuertes que creo que tú y yo no podríamos hablarlas a Dios. Y dice: ¿hasta cuándo me vas a hacer ver y escuchar, estar experimentando todos estos acontecimientos que vienen en contra de tu propósito, Señor? Hay corrupción, hay impunidad, hay injusticia. El profeta tiene una voz de reclamo delante de Dios. Y la voz de Dios empieza a oír precisamente ante esta petición de ayuda al cielo de parte del profeta. El profeta no se queda quieto. El profeta no se queda solamente con la expectativa de tener manos alzadas para ver qué es lo que Dios va a hacer. Lo que el profeta espera es una respuesta de Dios para que nosotros, la gente profética, hagamos las cosas aquí en la tierra. Pero fíjate bien lo que hace el profeta Habacuc. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Él tiene abierta su antena como un radar, esperando que Dios le hable y que le muestre el camino que tiene que hacer. Y velaré para ver lo que se me dirá. Yo he levantado mi queja, pero estoy esperando que Dios me hable. Dice: ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió. Jehová nos responde cuando nosotros asumimos esta actitud y tomamos esta posición profética en espera de la respuesta de Dios. La respuesta de Dios no tarda. El versículo 14 del capítulo 2 de este mismo libro de Habacuc, fíjate bien lo que nos dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será llena. Dice, no dice es llena, será llena. Este es un acontecimiento por venir. Así es que entonces tenemos una respuesta del cielo, pero ahora debemos nosotros provocar una respuesta también aquí en la tierra ante esa revelación de los eventos por venir. Hay requerimientos proféticos. El libro de Habacuc por lo menos nos marca dos. Te voy a mencionar el primero. Está en el versículo 4 de ese capítulo 1 de Habacuc. Perdón, es el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mirad entre las naciones es una actitud, es una forma de estar en relación y en contacto con la gente, con la sociedad, con los pueblos de la tierra, para poder palpar de primera mano sus necesidades profundas, también sus desvíos, sus errores, sus equivocaciones. Porque no nos olvidemos, nosotros estamos destinados a estar en lo más alto del candelero para iluminar y para dirigir a las naciones. Nosotros marcamos los tiempos, nosotros marcamos la ruta a seguir y la dirección. Pero el profeta nos exige una actitud, poseer una visión global de las cosas. No nos limitemos a Jerusalén, no nos limitemos a Samaria. La visión profética es una visión global de todas las cosas. El segundo factor al que el profeta se refiere a continuación es un nuevo entendimiento de los eventos por venir. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver
los acontecimientos por venir, como algo que algún día sucederá o posiblemente como algo que estamos esperando con ansiedad para escaparnos de la tribulación. Creo que la visión profética nos marca y nos enseña otras cosas. Dice en el capítulo 2, versículo 1 al 3, que refería hace algunos momentos, cuando viene la respuesta de Dios, dice, aunque la visión tardará, en el versículo 3, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Los eventos por venir son eventos que nos impulsan, que crean el momentum para que nosotros podamos encendernos en esa pasión por hacer la obra de Dios aquí y ahora, sobre todo los eventos por venir. Porque cuando Dios habla, provoca en nosotros no solamente una actitud o una forma de pensar, sino un accionar profético. Una gran actividad en el pueblo de Dios, pero pueblo de Dios que lee y que entiende la visión escrita por la mano profética. Que la visión corra, escríbela, regístrala, que fluya y que la gente la conozca. Leer la visión registrada, correr para darla a conocer y para apresurar su cumplimiento, eso es nuestro trabajo. Implica hacer todo lo necesario en la tierra para construir el futuro revelado y registrado. Que la gloria de Dios llene toda la tierra, pero eso es trabajo nuestro. Esa es nuestra empresa, esa es nuestra visión, pero también la visión que define nuestra misión y nuestro trabajo ahora. Hay frases que nos conmocionan, que acabo de leer, y que son, entre otras, dice, sin duda vendrá la visión, no tardará la visión, pero no tardará porque nosotros la apresuramos, nosotros la trabajamos aquí y ahora, en estos momentos, a pesar de lo aparentemente adverso y de lo aparentemente malo, nosotros empezamos a hacer la obra de Dios y a construir los eventos por venir. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Jehová reinando en dominio de todas las cosas. Porque estamos mirando los eventos escatológicos que son de éxito, que son de prosperidad, que son de bendición, que son de iluminación y de dirección para todas las naciones de la tierra. Vayamos al libro de Daniel, de una manera muy rápida, muy somera. Daniel, como tú recordarás, es un vidente, es un nabí, es un hombre que habla lo que Dios le dice que habla. Es un personaje extraordinario que ve lo que nadie más ve y que logra interpretar los secretos más profundos y más escondidos para el resto de los sabios y de los expertos. Él tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de revelación, y se ha encargado por encomienda celestial de registrar en su libro, el libro profético de Daniel, una gran serie de acontecimientos que tienen que ver con los gobiernos del hombre sin Dios. Sistemas políticos, sean democráticos, sean monárquicos, sean de cualquier categoría. Todos ellos están dentro de esta gran declaración de parte de Nabucodonosor en principio, pero que está presente en todo el libro de Daniel, de que Jehová reina. El cielo gobierna, no es el ser humano, es Jehová, es Dios, es nuestro Señor. Es que cuando tú y yo nos enfocamos en esta visión profética de Jehová reinando en toda la tierra y sobre todas las cosas, desde luego que nosotros tenemos que levantar nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente y caminar con firmeza en el día a día, creyendo que Dios está con nosotros y que Dios hará todo lo que sea necesario si tú y yo también tomamos la determinación y la voluntad de hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer en estos tiempos. Daniel es un profeta visionario que ha registrado asombrosos eventos del fin de la época, algunos ya realizados, otros no. Todos están siendo y han sido revelados y algunos de ellos han sido encubiertos. En todo este contexto profético, de visión profética, Daniel subraya dos atributos acerca de la generación que podríamos llamar la generación de Daniel o la generación de Sadrach, Mesach y Abednego.
Es una generación que abre el futuro, que abre los secretos sellados. El primer atributo tiene que ver con el entendimiento. Esta generación está sobrecalificada, está sobreentendida de los eventos por venir. Y porque los entiende, porque los sabe y porque los conoce, entonces los enseña. Por ello, se constituyen en maestros de justicia. La justicia de Dios, la justicia del reino. No es la justicia del gobernante en turno o la injusticia del gobernante en turno. Es la justicia de Dios. Esta es una generación entendida y que enseña justicia porque sabe justicia y porque la conoce. Pero también es una generación equipada con recursos tecnológicos. Daniel, de una manera profética, visionaria, nos habla de ciencia y de velocidad. Esto tiene que ver con conocimiento científico, con tecnología y con todo aquello que acelera el desarrollo y el acontecimiento de aquello que está en el sueño de Dios. Aquí hay una combinación entre la generación con las herramientas tecnológicas que traen un resultado, la culminación de las maravillas de Dios que han sido descubiertas por la profecía, por la visión profética. Seamos entendidos, seamos inteligentes. Trabajemos aquí esta intersección. Hay pasión, es cierto, hay propósito, hay visión, hay recursos, hay equipamientos, hay respuestas nuestras para satisfacer necesidades profundas. También hay ciencia y hay tecnología. La generación de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego es una generación que está conocedora de la tecnología de punta y la usa. Aquí hay mucha revelación, ojalá que tú y yo logremos entenderlo. Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, todos sabemos que él recibe la revelación de Jesucristo acerca de los acontecimientos por venir. Hay una extraordinaria relación entre Daniel y Apocalipsis. Participan del mismo género, apocalíptico y profético. Y Apocalipsis en particular, de acuerdo con la profecía o con la bienaventuranza del capítulo 1, versículo 3, bienaventurados los que oyen, bienaventurados el que lee, y también bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Esta es una primer bienaventuranza de una serie de 5, 6 o 7 que están en el libro de Apocalipsis, pero que es para los entendidos y hacedores de la profecía. La profecía no es para que la pasemos bonito, para que hablemos bien. La profecía es para hacerse. La profecía no es para nuestra delicia personal. No es suficiente conocer. Lo importante de la revelación profética es hacer o construir la calzada o la plataforma que haga posible que los eventos por venir aterricen aquí en la tierra y sean de bendición para nuestra ciudad, para nuestra sociedad, para nuestras familias, para nuestra nación. Tú recordarás lo que hizo Juan el Bautista, el profeta mayor de los tiempos antiguos. Él construye una calzada para que venga el verbo hecho carne, para que Él camine y transite en medio de esa cultura y de esa sociedad para traer el reino de Dios y su justicia. Para este fin, Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Tú y yo estamos puestos ahí con un pie en el libro de Apocalipsis y con el otro pie puestos en los restantes libros de las Escrituras. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es abrir los eventos por venir, traerlos a la tierra, edificarlos y construirlos. ¿Cómo y por qué? Un rey, como tú sabes, tiene la autoridad y el poder para decretar, para ordenar, para usar el poder. Pero lo hace, lo decreta, porque el sacerdote a su vez le ha dado el entendimiento de lo que hay que hacer para materializar el corazón de Dios. El sacerdote opera en la intimidad con Dios. Y una vez que hay intimidad, hay revelación, hay visión, hay develación de los secretos del Altísimo. Y el sacerdote a continuación lo que hace es ir con el rey para transmitirle aquello que el Padre, que Dios le ha entregado en revelación o en visión. Y el rey es
un ejecutor de los planes de Dios. Entonces emite el decreto y emite la orden para que eso se cumpla. Acátese. Pero nosotros tenemos las dos identidades y los dos atributos. Somos reyes y somos sacerdotes. El reto hoy es leer hasta entender, oír con fina atención y decidir hacer lo que estamos entendiendo. ¿De qué? De los eventos por venir. Nuestra gran encomienda o empresa es hacer el futuro. El futuro está en las manos de Dios, pero el futuro también se nos ha sido entregado por la revelación de Apocalipsis, de Daniel y de todos los libros proféticos inspirados de la Biblia, que es la palabra del Señor. Voy a entrar a esta tercera parte, que son las dimensiones de la visión apocalíptica y profética. Te lo entrego, te lo facilito. Quizás tú ya lo has leído, lo has sabido, lo has comprendido, lo enseñado, incluso en otros momentos en tu congregación, si eres pastor o pastora, pero quiero sencillamente recordarlo para ponerlo en tus manos o a tu consideración. La invitación en esta tercera parte es a ir más allá de lo que hemos logrado, más allá de lo que hemos alcanzado, más allá de lo que hemos entendido, más allá de nuestros esfuerzos, más allá de nuestras oraciones y de nuestras súplicas. Vamos más allá. Vamos a edificar el futuro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos están revelando. Quiero entregarte la lectura de unos textos que están en el libro de un profeta, de un apóstol que es Noel Woodruff, en un libro que se llama La presente reforma de la Iglesia. Esta es una edición en español de 1998, es decir, hace ya un buen de años, pero que me ha dejado impresionado. Ojalá que a ti te impresione. Voy a darle lectura así en lo literal a un par de párrafos. ¿Me lo permites? Mira bien lo que dice, escucha. La reforma ocurre cuando la persona hace una decisión consciente de cambiar los sucesos predecibles de su futuro. El futuro se puede cambiar. En condiciones normales, el presente es el resultado directo de la combinación de las circunstancias y eventos que han sido experimentados en el pasado y forma una plataforma para la creación de la realidad y experiencia del futuro. Paréntesis. Nosotros hacemos las cosas como que al revés de lo que Noel Woodruff nos está recomendando. Echamos mano del pasado, traemos lo que ha ocurrido, bien o mal, lo traemos a nuestro presente y es a partir de ese presente alimentado por el pasado que nosotros pensamos hacer cosas en el futuro. Lo que hoy estamos entendiendo es al revés. Quizás estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Pero continúo. Cuando una persona, echando un vistazo al futuro, llega a la realización profética que su futuro no es correcto y capaz de llenar las nuevas demandas de los propósitos de Dios, entonces un nuevo futuro tiene que ser diseñado rompiendo los patrones tradicionales del presente. Eso requiere una poderosa transición hacia nuevas mentalidades, nuevas expectativas y niveles de fe. Una nueva revelación de la palabra de Dios para una poderosa ejecución de los propósitos de Dios en la tierra. Esa poderosa transición es la reforma, es lo que dice Noel Woodruff. Otro texto. La reforma requiere de una elección consciente de un mejor destino. No sucede automáticamente. La reforma no se alcanza con la inconsciencia o imperceptibilidad. Requiere obediencia, coraje y entendimiento. Un mover reformador es ordenado en el cielo y recibido por personas proféticas en la tierra, pero debe ser construido por actividades de sacrificio, gozo y testimonio persistente. Esto, en mi opinión, es perspectiva profética. Es construir el futuro. Incluso creo, y lo pongo a tu consideración, que Dios nos ha dado la autoridad y el poder de cambiar todo aquello que sea necesario y que nosotros estamos advirtiendo que viene contra nosotros.
hagamos este revire, hagamos este ajuste, entremos a esta transición apostólica y profética a partir del uso sabio, inteligente y poderoso de la perspectiva profética. Desde luego que la visión apocalíptica y profética nos da muchísimos recursos también para que nosotros logremos edificar con perspectiva profética ese futuro que el Espíritu nos está revelando. Voy a leer muy rápidamente algunas porciones de las Escrituras que creo que van a nutrir o a fortalecer mis comentarios. Te leo Zacarías 8:9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. En el contexto histórico, la palabra profética se le ha dado al pueblo para que se esfuerce y para que edifique lo que Dios le ha ordenado, el templo. El templo es estratégico, pero el templo se edifica y se construye por palabra profética. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto no suceden en automático. No suceden como por arte de magia. Aquí no hay magia. Aquí no hay misticismo. Aquí hay una fe activa, una fe que produce resultados, porque recuerda que la fe sin obras es muerta, no tiene sentido. La revelación se da a gente profética, a gente que cree, a gente que hace aquello que le está siendo manifestado. Creo que una clave importante para esto es Apocalipsis 1:6, que ya he comentado. Jesucristo, el vencedor, el Señor, el soberano, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y como para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Para poder operar, ejecutar, administrar y hacer aquellos eventos por venir que la palabra apocalíptica y profética nos está descubriendo. En Apocalipsis 1:19 finalmente encontramos las tres dimensiones de esta visión apocalíptica y profética. Ayúdame, sigue trabajando en esto. Continúa investigando, reflexionando y también poniendo en práctica. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí hay tres dimensiones de la visión apocalíptica y profética, que podría muy bien categorizarse, y lo dejo sencillamente como una entrega adicional para ti. Las cosas que has visto podría ser la retrospectiva. Las cosas que son, la podríamos categorizar como perspectiva, es decir, las cosas que están viendo, que están sucediendo. Pero hay otra dimensión, las cosas que serán después de estas, o que es la perspectiva profética. Los eventos por venir, las cosas que van a venir. Son tres aspectos de la misma eternidad revelada que no podemos limitar a lo cronológico. En todo caso, vamos a conceptualizarlo, vamos a estudiarlo y a entenderlo en lo cairológico, es decir, en los tiempos de Dios. Recordemos que Dios no se mueve por el cronos, Dios se mueve por su kairos, por sus tiempos. Como sea, este principio tridimensional está presente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y pone su acento en lo que viene en el futuro. Dios siempre, escúchalo, nos enfoca en el mañana, en las cosas que vendrán, para sentarnos con seguridad en el ahora. Simplemente te recuerdo lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17. Las cosas de antemano que nos han sido dadas a conocer, ahora, en el momento, como verdad presente, las estamos actualizando. La palabra que en el griego se usa para de antemano es próginos, conocer de antemano. Lo que Pedro nos está enseñando es que a él se le dio la autoridad y la capacidad de conocer de antemano los acontecimientos por venir. Recordemos que todo el contexto de la segunda carta de Pedro es sobre el advenimiento de Jesucristo y de los eventos por venir. Es el que Pedro no se equivoca. Pedro afirma, conocemos lo que viene, y porque conocemos lo que viene, la recomendación ahora es que guardemos la palabra profética, que la actuemos y que en el momento correcto
demos buenas cuentas a nuestro Dios. Son 3 dimensiones de sucesos, de acontecimientos que deben estructurar la visión y la misión de toda iglesia. Retrospectiva, perspectiva y prospectiva. Sobre todo esta última, que con el carácter de herramienta tecnológica nos auxilia a construir o hacer lo que estamos viendo del mañana. Concluyo con estos comentarios. No estamos experimentando una época de cambios. Esto me parece que es correcto, que es veraz. Lo que estamos experimentando es un cambio de época. La época está cambiando. No nos quedemos atrás, solo viendo hacia arriba, solo esperando que Dios haga todas las cosas, porque creo que Dios nos está mirando y está esperando que nosotros hagamos lo que nos compete. Estamos entrando a una época diferente, crucial para el propósito de Dios. Esta es temporada para hacer lo que vemos de los acontecimientos por venir. Construir el mañana es una gran tarea, pero no lo hagamos en solitario. Somos un corporativo, somos el cuerpo de Jesucristo. Lo sabemos de antemano, como lo dijo Pedro, pero no basta con saber, porque saber sin hacer es lo mismo que no saber. No nos quedemos en el limbo del no saber. La perspectiva profética trae un paquete de estrategias y métodos innovadores. Es como una moneda con muchas caras. Por un lado está la perspectiva profética, con la visión apocalíptica y profética, y por otro lado están las estrategias, están los métodos innovadores, y esto requiere una nueva mentalidad y formas creativas para aterrizar el futuro ahora mismo. El futuro se hace, pero hay que intervenir. Nuestra actitud y comportamiento de actores influirá decisivamente para hacer el futuro revelado por la visión apocalíptica profética. Trabajemos sinérgicamente la perspectiva con la estrategia. Es una moneda de varias caras. Reflexionemos, analicemos, decidamos y actuemos con anticipación. No nos quedemos ya atrás. No permitamos que nos sigan marcando los pasos. Nosotros tenemos la autoridad y el poder para marcar los tiempos, dar la dirección y decir, estas son las cosas que hay que hacer. Pasemos de la anticipación prospectiva también a las acciones estratégicas. Hagamos el futuro ahora, con la ayuda, con el poder, con la gracia de Dios y con la revelación de su Espíritu. Les mando fuertes abrazos y bendiciones. Que Dios nos siga equipando y fortaleciendo para esta época. Hola, ¿qué tal? Pues en nuestra cuarta sesión de este Congreso Online, toda una experiencia nueva. Qué gusto, por lo menos, encontrarnos aquí, pero quiero iniciar diciéndote algo y espero que no se me olvide concluir con lo mismo. Qué bueno que tenemos estos medios, pero nunca se va a comparar a vernos en persona. ¿Sabes qué? Que tú y yo no nos acostumbremos a estos medios y que el día que ya se nos permita congregarnos, no se nos haya hecho una costumbre no congregarnos, como dice Hebreos. Que nos encontremos en la congregación a la que tú asistes. Si eres de CFC, te esperamos en CFC. Si eres de cualquiera de los CFCs, por favor, necesitas asistir. Es bien importante. Porque ¿sabes qué? En línea no hay salmo, quien tiene palabra, lo que dice la Biblia, que cada uno nos podemos bendecir. Eso no se puede dar en línea. En línea no podemos poner una mano para orar por alguien. No podemos dar una palabra inspirada por Dios específica para alguien. Eso solamente es en persona. Y eso me impacta porque aunque Dios ha permitido todo este avance de ciencia, hay cosas que se necesitan hacer personalmente. Que regresemos a congregarnos y que no se nos haga una costumbre el no congregarnos. Pero gracias a Dios por este medio. Ok, pues el tema que a mí me corresponde es la palabra como fundamento del porvenir. Sabes que lo único que a ti y a mí
nos puede seguir sosteniendo día a día, son varias herramientas que Dios nos ha dado. La oración, esos tiempos de plática con Dios, en medio de ello aprender a guardar silencio, a dejar que Él hable. Porque en ocasiones hablamos y no damos oportunidad a que Él nos hable. Entonces la oración es en dos vías, es una plática, es una cercanía y es entre dos personas. Otra herramienta que Dios nos da es la lectura de la palabra. Otra es la adoración con música o la alabanza. Escuchar algún mensaje, algo que nos llamó la atención. Entonces, el tema que quisiera yo desarrollar es que el fundamental, ahora sí que permítanme esta barbaridad, de nuestra vida diaria, de lo porvenir, que implica como tiempo futuro, solamente puede ser la palabra profética más segura. Este es nuestro fundamento. Aquí es donde conocemos la mente divina, los pensamientos divinos, las promesas divinas, nuestras responsabilidades. Necesitamos ser personas de la palabra, personas que aman a Dios, que la pasión es Él y que siempre venimos al encuentro con Él a través de todo esto, de la oración, de la adoración, de la alabanza, del escuchar un mensaje, pero que no nos hagamos tardes para oír, porque a veces queremos que alguien venga y nos diga, algún profeta, pero a veces nos cuesta tanto trabajo tener la disciplina de nosotros leer y nosotros descubrir. Y lógicamente con este tema lo que vamos a resaltar es que yo soy responsable de lo que conozco de Dios. No es responsable un pastor, no es responsable un maestro, mucho menos un profeta. Tú eres responsable de lo que tú conoces de Dios. Y el reto es a que no esperemos que otros nos digan, que nosotros vengamos y descubramos, ¿sí? Lo primero a donde yo quisiera llegar es que este tiempo de pandemia a Dios no le tomó por sorpresa. Él sigue siendo el Dios del hoy, del ayer y de mañana. Dios sabía que esto era necesario para que tú y yo volteáramos nuestros ojos a Él. Unido a ello, nuestro Dios es digno de todo honor y de toda alabanza. La obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario fue una obra total y completa. Y quisiera que fuéramos por varios pasajes para poder llegar al punto que el fundamento de nuestra vida diaria, el fundamento de nuestra vida de ayer, el fundamento de nuestra vida de hoy y el fundamento de la vida de mañana es su palabra. Y que tú y yo la tenemos que descubrir. Es una responsabilidad que no le podemos dejar a nadie. Es personal. Dios y tú y su palabra. ¿Ok? Mira, quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, porque lo primero que creo que es importante en una plática como esta es entender que nuestro Dios sigue teniendo dominio, que nuestro Dios no ha perdido el control, que nuestro Dios está en victoria y que nuestro Dios tiene propósitos de eternidad en lo que estamos viviendo. No hay nada que salga de lo que Él quiere hacer de un beneficio para nosotros. Dice en Apocalipsis, y quiero empezar con expresiones de adoración, con expresiones de soberanía, con expresiones de dominio de nuestro Dios para poder entender el fundamento que necesitamos de la palabra. Dice Apocalipsis 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto habla de poder, de dominio y de soberanía. Por tu voluntad existen, soberanía, y fueron creadas. Y dice también aquí la palabra, capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Con esta frase tumbamos muchas ideas de que Cristo viene mañana. Aquí es donde hay que reinar. Ok, no voy a hablar de eso, ya hablaron los demás, yo voy al fundamento de la palabra. Ok, mira, es muy importante poder comprender a partir de la obra de Jesucristo que una adversidad no es el final de algo. Muchas veces es el inicio de una nueva etapa, es el inicio de una nueva temporada, es el inicio de una nueva jornada. Y esa es la óptica donde quisiéramos llevarte, que el COVID no nos detiene, no nos ha detenido. Simple y sencillamente es el inicio de una nueva jornada para tu vida y mi vida y también para el mundo y sobre todo para el pueblo de Dios. Focalizarnos en Dios, centrarnos en Dios. Quiero que vayas conmigo, por favor, para ver esto del Señor Jesucristo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Es el ejemplo de donde queremos partir para entender que una situación adversa no es el final de algo. Hechos 2, 22, por favor. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por mano de inicuos, crucificándole. Fíjate, el 23, entregado por el determinado consejo en la vida de nuestro Señor Jesucristo para que Él cumpliera el propósito por el cual estaba en la tierra. Él tenía que ser entregado y esto había sido determinado por el consejo de Dios. Este es un ejemplo muy claro de que el enfrentar una adversidad no quiere decir que es el fin. Si Cristo no hubiera llegado a ese punto, no hubiera resucitado y hoy no sería nuestro Señor. Era el inicio de una temporada nueva, era el inicio de una nueva época para tu vida y para mi vida de salvación, de transformación, de salir de las tinieblas y llegar a su luz admirable. Si Él no hubiera llegado a ese punto, hoy tú y yo no estaríamos hablando online. Entonces, la adversidad no siempre es sinónimo de pérdida. La adversidad, en la mayoría de las ocasiones, viene para que demos un paso más. No puedes ir a otra gloria si primero no hay una gloria que termina. No podemos avanzar. Entonces dice aquí, verso 24, al cual esta parte me fascina. Dice, al cual Dios levantó. Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Lo levantó para reinar. Levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. ¿Cómo le quitas la vida al autor de la vida? Era imposible que fuese retenido por ella. Juan dice que Él entregó el Espíritu. Si Cristo no hubiera entregado el Espíritu, ¿cómo le quitas la vida al autor de la vida? Él lo entregó. Con propósitos de eternidad obedeció. Ahí hubo mucha sabiduría que según se nos enseñaba, obedeció. Entonces, las cosas que tú y yo vivimos no son al azar. Hay algo, si tú eres una persona que amas a Dios, que tu pasión es el Señor Jesucristo, que tienes una vida de cercanía y de comunión con el Espíritu Santo, no puedes ver la vida con la óptica terrena. Nosotros somos personas que tenemos una óptica divina porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, esto del COVID, claro que vamos a salir, pero no porque los mexicanos somos fuertes. Vamos a salir porque somos personas que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y entendemos que hay propósitos de eternidad. Y aquellos que a Él le plació llamarlos a su presencia, era su tiempo. El medio fue COVID, pero su tiempo era. Porque la palabra dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, esto de que fue por el conocimiento, fue por un consejo, Dios le levantó. La muerte no lo iba a detener, o sea, no nos va a detener nada. Somos gente de reino, somos gente llamados a trascender.
somos personas de fe, de fe. Y mira, después quisiera leer la otra parte de este pasaje, del verso 25 al 29. David ya había profetizado. ¿Cómo nos encanta a veces saber el futuro? Por eso a mí me preocupa un poquito que a veces, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen? Que algún profeta venga y me diga. No, aquí te estamos dando principios bíblicos para que tú vengas a la palabra profética segura y tú descubras lo que Dios tiene para ti. No lo que alguien viene y te dice, lo que Dios tiene para ti. Fíjate lo que dijo David en cuanto al Señor Jesucristo. Hechos 2:25. Veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne, fíjate, descansará en esperanza. David, estoy segura que no entendió esto. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Hablaba de Jesucristo, ni permitirá que tu santo, no entendió, pero obedeció, habló la inspiración divina. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Amigas, amigos, señores, señoras, necesitamos tener gozo en medio de estos tiempos. Quitemos de nuestros labios la queja. Tanta información que llega a abrumar y que en ocasiones se convierte en una desinformación. No estoy diciendo que no estemos informados, pero que no sea más fuerte la información, las noticias, que el venir y buscar el propósito por el cual Dios nos tiene en este tiempo. Entonces, Jesús vino por el consejo de Dios. Enfrentó la muerte para una resurrección. Si Él no hubiera llegado a ese punto, hoy tú y yo no estaríamos en esta situación de conocer a Jesucristo y que en medio de la adversidad podemos tener paz. Ahora, es lógico tener emociones encontradas. Quiero que vayas conmigo a Mateo 28:8. Creemos en Dios, amamos a Dios, tenemos eternidad en nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pero también tenemos esa parte humana que se llega a preocupar. Y sí quisiera hablar respecto a eso para que si alguien está muy inquieto, entienda que es parte de, pero que no se quede estacionado en la preocupación. Dice en Mateo capítulo 28, verso 8. Fíjate cómo dice. Dice así: entonces ellas, saliendo del sepulcro, el pasaje está cuando Cristo ya resucitó, hay un terremoto, el Señor se levanta, ¿sí? Las mujeres van temprano llevando cuestiones aromáticas como ellos preparaban en aquel tiempo los cuerpos, llegan, ¿sí? Está un ángel, dice en el verso 2, hubo un gran terremoto, desde el 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, sobre la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Oh! Imagínate. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. La historia empieza a cambiar a la victoria. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de ustedes a Galilea. Allí le van a ver, he aquí, ya les dije. Entonces, el verso 8. Piensa, estas mujeres van pensando que van a encontrar un cuerpo al cual le llevaban perfumes, cosas aromáticas. Resulta que no está y que el aspecto de una persona muy brillante le dice: ha resucitado. Estaba muerto. La historia estaba cambiando. Las mujeres no entendían, era una sorpresa. Y ve la reacción del 8.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, estaban asustadas. Estaban asustadas. Les dio miedo. Sí les dio miedo. Pero a la vez tenían gozo. Porque allá en el fondo ellas entendieron que era verdad lo que esta persona decía. Fíjate, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mira, es normal tener temor, pero también enfrentar gozo. Pero el punto es que tú y yo, a través de su palabra, la palabra es el fundamento para la vida diaria. Yo descubra qué tiene para mí hoy y mañana descubra qué tiene para mí mañana. A mí me encanta esa parte de Mateo que dice, basta a cada día su afán. ¿Qué tienes hoy para mí? Entonces, vienen las mujeres, oyen la noticia, les entra miedo, se asustan, pero a la vez gozo y corren con los discípulos y les dicen, y se encuentran a Jesús. En medio de tus emociones encontradas, mantente firme y vas a encontrar a Jesús. Lo más hermoso es encontrar a nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de colgar las arpas. ¿Te acuerdas de ese pasaje del Salmo 137? Creo que Isabel lo tocó, no recuerdo bien, pero creo que lo tocó. Cuando dice, colgamos las arpas y querían que cantáramos. Sí, Isabel lo tocó, ya me acordé. Salmo 137. No es tiempo de colgar las arpas, no es tiempo de dejar de cantar, es tiempo de alabar, es tiempo de adorar. Señoras, señores, jóvenes, estamos en un tiempo para ser transformados. ¿Qué mejor oportunidad de tener el fundamento seguro para que en cuanto se nos diga pueden salir con todo el cuidado que tuviésemos que tener por responsabilidad y prevención, salgamos transformados y hacer lo que Él ha dicho que tenemos que hacer? Lo que el mundo necesita es que sigamos proclamando que hay un Dios que ama, que hay un Dios que sostiene, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que es capaz de traer paz y gozo en medio de la adversidad y del dolor. Entonces, la parte aquí fundamental es esto, que la palabra es el fundamento del hoy, es el fundamento de ayer y es el fundamento del mañana, del porvenir. No te preocupes qué va a pasar, ten fe. Yo no te estoy diciendo que seas irresponsable. Tenemos que saber administrar varias cosas, pero que nuestra fe, nuestra confianza, la credibilidad que le hemos dado a Dios, no desmaye, ahí nos mantengamos. Y entonces, ahora sí, entendiendo esto, que Jesús, por el consejo de Dios, vino y resucitó, porque la muerte no la detuvo y nos trajo una bendición. La muerte no es el final, es el inicio de algo hermoso. La palabra dice en Juan que los que han muerto han pasado de muerte a vida. Entonces, la óptica divina es tan diferente y a veces los seres humanos tenemos tantos apegos a las personas y a las cosas. ¿Sabes qué? Tu apego mayor, tu pasión, lo que bulla dentro de ti es nuestro Señor y Dios. Tenemos que soltar cosas. Y no digo que no ames a los tuyos, no digo que no les sirvas, pero que tu apego mayor sea nuestro Señor y Dios. Temor, gozo, pero te encuentro a ti y te adoro. Es lo que pasa con las mujeres. Vienen corriendo de regreso para ir a ver a los discípulos y se encuentran con Jesús. Y le abrazaron sus pies. Y Jesús les dice, no teman, den las buenas nuevas. Den las buenas nuevas, aquí estoy. Hay una nueva época, una nueva temporada, una nueva jornada. Amigas, señoras, señores, vamos a una nueva jornada gloriosa,
de victoria, porque primero es vivirlo acá. No son las cosas que suceden externamente, es lo que yo creo y vivo internamente, y entonces yo hago que las cosas cambien. Esa es la diferencia. Y entonces, viendo este marco muy sencillo, quiero que vayas conmigo, claro, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Claro que esa va a ser mi base, mi fundamentación para hablar que el fundamento de la vida diaria es la palabra de Dios. Amemos la palabra. Es un gozo leerla, es una vida interna, es una fuerza la que uno siente. ¿Cuántas veces no hemos llegado a la palabra y estamos medio tristones, medio preocupados, y empiezas a leer y empiezas a sentir cómo tu espíritu se fortalece, se levanta, y de la tristeza y de la preocupación pasa a la paz, a la tranquilidad, llega el gozo y empieza a salir adoración y alabanza de dentro de ti? ¿Por qué? Por una palabra que Él te dio, no lo que alguien te dijo, lo que Él te dice. Es a donde yo quiero llevarte. No minimizamos ni menospreciamos a tanta gente tan hermosa que Dios usa. Simplemente en estos días, oír a mi esposo, oír a Rolando. Oye, Rolando es un hombre con una capacidad y una preparación bellísima. Oír a la Chabela, Isabel, no le diga Chabela, oír a Isabel. Mira, yo honestamente le dije a mi esposo, pero ¿por qué quieres que yo comparta? Sí, me resistí, porque le dije, ellos que compartan, a mí me han estado oyendo las señoras. Me encanta oírlos, oye, no, nada que ver. Estuve muy nerviosa, sí, traté de negociar y no me dieron chance. Me tuve que sujetar, pero estoy con gozo, porque empiezo a hablar de la palabra y ya, el nervio se me quita. Entonces, mira, el fundamento que dice en 2 de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, estable. Esto es una palabra con estabilidad, con firmeza, tus pies parados sobre roca firme. Es tan importante que cada palabra que tú oigas de alguien lo filtres por la palabra. ¿Dónde dice? ¿Cómo dice? Hay cosas que uno escucha y te dan mucha paz y gozo. ¿Dónde dice? Hay cosas que escuchas y dices, ay, como que no. ¿Dónde dice? ¿Cómo dice? No descontextualizar. Entonces, mira, quiero leer alguna porción de aquí, de 2 de Pedro 1. Fíjate qué cosa tan bella. El verso 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Las cosas se nos han dado porque lo estamos conociendo a Él, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Oiga, si esto tiene promesas para mí, yo quiero conocerlo, quiero vivirlo, quiero comérmelo, quiero beberlo, ay, quiero tenerlo aquí en mí, en mi corazón, en mi piel. Yo quiero conocer estas grandísimas promesas. ¿Y cuál es el propósito? Para que yo sea parte de su naturaleza, sea participante de lo que Él es, que yo me parezca a mi Dios. Oye, si Él ya habita en nuestro espíritu, tiene que influir en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras inquietudes, en nuestras victorias, en nuestros fracasos. Entonces, grandísimas promesas, conozcámoslas para ser como Él. Hemos huido de la corrupción. Tenemos que ser diligentes, es lo que dice aquí el pasaje. Ustedes también poniendo toda diligencia. Mira, tenemos que ser muy diligentes en leer todos los días la palabra. Sí, yo soy la pastora. Yo no soy doña Chabela, mis respetos, me le cuadro a la revelación. Rolando, qué barbaridad. No, un hombre muy culto. Mi esposo, no, yo me les cuadro. Yo sencillita, tranquila, pero sí te digo una cosa como pastora. Necesitamos tú y yo leer todos los días la palabra, abiertos a lo que Él nos habla.
todos los días platicar con Dios y escucharlo, no solamente hablar nosotros. Y todos los días adorar y alabarlo a través de una canción, a través de una expresión hacia Él, ya sea con ojos cerrados, con ojos abiertos, caminando al trabajo, estando en casa, doblada rodilla sin doblar. Todos los días, así como tú tienes a tu cónyuge o tienes una amistad, una amiga, un amigo con los que quieres hablar todos los días y te sientes sumamente cómodo cuando les hablas y les platicas. Y fíjate, y te echas horas, ya sea también a través de las redes. Óyeme, no sé, yo ahorita no he investigado, usted debe de saber cuántas horas son la estadística que la gente está en las redes. ¿Cuánto te echas en redes? 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, muchos dicen, es que ahí trabajo, sí, pero también chismea. Ay, perdón, ya se me salió. ¿Sabe qué? Así como es constante en redes o en amistades, así tenemos que ser constantes con Dios. Si nuestro Dios, si nuestro Señor, no le damos el nivel mayor de prioridad de con quién hablar, a quién contarle nuestras situaciones, a quién escuchar, discúlpame, ¿estás anémico? ¿Estás débil? Y cuando vienen los embates, no estás fuerte para enfrentar la situación y pararte de pie. Porque Satanás viene y nos golpea. Pero me levanto y le creo a Dios y Él me da 1 y yo le doy 5. Es mi Dios el que es fuerte. Y le he de creer. Nuestro Dios es poderoso. El nombre de nuestro Dios está sobre todo nombre. Dime, nómbrame algo. Presente, pasado o futuro, que sea más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo está encerrada la victoria de tu vida. Entonces necesitamos conocer, ser diligentes, venir a la fuente. Dice aquí la palabra profética más segura. La palabra, lo que está aquí incluido, lo que está escrito, el raciocinio de Dios, es esto. La traes en tu teléfono, no importa. ¡Qué bendición! En el teléfono donde andes, es el raciocinio de nuestro Dios, es el discurso que Él tiene, es la enseñanza, es el evangelio, son las buenas nuevas. Es Cristo hablándonos. Esta palabra es Cristo. Es su mente, es su carácter. Quiero conocerlo, estoy enamorada de Él, me apasiona. Sin Él yo no podría estar viva ni cuerda. Es por Él que tengo vida y estoy cuerda. Es por Él, nada más por Él. Entonces, es segura, sí. O sea, implica que hay un fundamento. ¿Qué es lo que me pide? Que yo solamente esté atenta. ¿Eres flojo para leer? Pues en el nombre del Señor se te quita la flojera y te pones a leer. Ahora, ¿no quieres leer? El teléfono también es audible. La Biblia dice Romanos que la fe viene por oír. Óyela, pero da el paso. No es cuestión de orar, es cuestión de obediencia. Y Chabelo, una de las cosas que manejó es que sabiduría es ser obediente, no es conocimiento. No es que te la aprendas de memoria, es que la vivamos. Es que la vivamos. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar con la mente dispuesta. Tenemos que ser aplicados en la búsqueda. Entonces dice aquí la palabra que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, la palabra es la que ilumina, es la que te muestra el camino. En los momentos más oscuros, ella viene y te abre el camino. Y entonces el día esclarece, en el día se ve luz. ¿Sabes qué? Nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, la influencia de su palabra tiene que estar en nosotros, con nosotros, y es para nosotros. Ahora, dice el verso 20, esto es muy importante por el tema que hemos venido desarrollando en estos días, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escritura, grafé, es todo lo escrito, todo lo que tiene el documento, la interpretación la tiene Dios. Y Él te la puede dar.
pero nada se contradice. Nada se contradice. De Génesis a Apocalipsis no hay una sola contradicción. Y cuando Él habla, no se contradice. El fundamento para el porvenir es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo el documento es útil para enseñar, para redarguir. Es útil. Date la oportunidad que este documento sea útil para tu vida. Sea útil para que vivas, para que enfrentes las situaciones diarias. Sea útil para tus pensamientos. Tus pensamientos es importante que estén saturados de la palabra, de Él, de Él, de Él. Si a cada preocupación yo traigo un pensamiento, la preocupación se va. Si a cada enojo, si a cada adversidad viene un pensamiento de Dios, estoy segura que sabremos qué hacer en la adversidad y en el enojo nos calmaremos. ¿Qué tanta adoración podríamos dar a Dios si nuestros pensamientos permitimos que estén saturados de verdades divinas? Claro, el carácter nos cambiaría, amaríamos más, toleraríamos más, sabríamos callar un poco más. Entonces, dice aquí la palabra, el versículo 21, que no fue traída esta profecía por voluntad humana. Y me encanta cómo dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Esto es inspiración divina. Dios usó hombres, pero es el Espíritu Santo el que les sopló. Y lo más hermoso, nadie tiene el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de soplarte verdades divinas. Necesitamos venir al documento. Sí se necesita disciplina, sí se necesita diligencia, sí se necesita constancia. No es de que hoy leí y no leo 3 días, 4, un mes. A todos nos llega a pasar que un día no leemos, sí, pero no es la forma de vida. La forma de vida es de venir a sumergirse y recibir esa mente y recibir esa fuerza en el Espíritu. Necesitamos dar pasos de obediencia. Hacerlo, punto final, hacerlo. Así como tú te preparas porque sales a trabajar o en casa, así como ciertas cosas te son tan común, nos tiene que ser común. La reflexión, la meditación, la plática, la oración, la adoración y la alabanza. Dios, todo lo que nos ha dado ha sido para bendición, absolutamente todo. Concluyo con esto. Quisiera leerte este pasaje de 2 de Pedro 1:19 en Nueva Traducción Viviente. Dice así: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, qué hermoso, ¿no? El lucero de la mañana. Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. No está hablando de una segunda venida, está hablando de una manifestación en la tierra de su obra en nuestros espíritus y que se note. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Nada puede surgir de tu intelecto, tiene que ser Él. Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Palabra profética segura, inspiración divina, el Espíritu Santo soplando. Él va a usar esto para soplar a tu mente. Respondamos con diligencia, con constancia, con oración, escuchándolo. La oración es un diálogo. Hablo, pero también lo escucho, adorando y alabando. Cosas hermosas, cosas gloriosas. La pastora diciéndote, obedezcamos, ¿sí? Dios les bendiga. Nos quedamos con Chabela. Hola, ¿cómo están? Un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios
y vamos a empezar. Ahora quiero compartir con ustedes Deuteronomio, capítulo 1, del verso 1 al 14. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Labán, Aserot y Disahab del otro. Por lo general solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot y en Edrei. Verso 5. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano, y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Moisés siguió diciendo: en aquel tiempo les dijo, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad, son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron: es una buena idea. Así que tomé esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Yo pido a Dios que esta palabra esté avivada por su Espíritu Santo, que podamos comprender la amplitud, la anchura, la longitud y la profundidad de lo que nos quiere decir. Diga conmigo: un mismo espíritu. Dígalo otra vez: un mismo espíritu. Este pasaje es la culminación de un proceso que nació en Génesis. Dios nació en Génesis, el proceso los llevó al Éxodo, y de Éxodo fueron tomados para ser transformados en su mentalidad, porque llevaban 430 años de esclavos y había que volverles a enseñar una nueva mentalidad. Esta es la última etapa, la última conversación que Moisés tiene con Israel. Termina esa conversación más o menos un mes antes de morir Moisés, y son las palabras que le diría un padre a un hijo antes de morir. 40 años, Moisés fue un padre, y el último año se sentó a hablar con ellos. Deuteronomio es la plática que duró un año de vida. Un año que estuvieron aterrizados entre Cades Barnea y Oreb, porque lo que seguía era la conquista, era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Lo que seguía era una promesa cumplida. Lo que seguía era un sueño hecho realidad. Lo que seguía era ver la cosecha de todos estos años. El resultado de la victoria, de años de esfuerzo, de sacrificio, de lucha. Y creo yo que es ahí donde está parada la iglesia de hoy. La iglesia de Jesucristo hoy. Esta parte que estamos leyendo es un asunto de las 11 jornadas. Moisés empieza Deuteronomio queriendo tomar en consideración el tiempo que les tomó llegar ahí y por qué. Recuerden, y esto es como básico, que Moisés está hablando no con los que salieron de Egipto, está hablando con la siguiente generación. Y esa es la razón por la que se tomó un año para hablar con ellos y terminar la plática más o menos un mes antes de morir.
Voy a la parte técnica. Las jornadas se medían en relación a las horas que les tomaba avanzar durante un día. O a los kilómetros, perdón, que les tomaba avanzar. Es una jornada de 2 personas, de 3, de 4 tal vez, a pie era de 30 kilómetros diarios. Un día. Si venían en camellos esas 2, 3 personas, eran 50 kilómetros. Si venían en caravana de camellos, tal vez 40, porque eran muchos y se tenían que esperar, no sé. Pero aquello no era una caravana de camellos. Aquello no eran 4 personas. Aquello eran casi 3 millones de personas. Una nación caminando al paso no de los más rápidos, sino de los más débiles, de los más pequeños. Sumando la idea de una nación que caminaba, posiblemente hubieran caminado 20 kilómetros diarios. Dice la Biblia que les tomó 11 jornadas llegar ahí. O sea que caminaron 220 kilómetros. Moisés les quiere hacer meditar en algo. Porque Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. En Éxodo, la ley está siendo mostrada. En Levítico y Números, enseñada. Pero en Deuteronomio, repetida. Porque es otra generación. Lo que nos va a interesar en la parte técnica es que geográficamente hablando, la distancia entre Oreb y Cades Barnea es de 160 kilómetros. Significa que Moisés les está diciendo algo. Deberíamos de haber llegado antes. Pudimos haber llegado antes. Porque si hay alguien que padeció el retraso por la generación, fueron estos que hoy van a entrar a la tierra prometida. Pudieron haber llegado antes. Eran 160 kilómetros y ellos caminaron el equivalente a 220. Ellos iban a disfrutar de algo que los otros ya no iban a poder disfrutar. 2 cosas impidieron que la generación hubiera llegado antes: apostasías y rebeliones. Apostasías fueron las veces que Israel se distrajo detrás de un ídolo o de un dios falso, que tomó el tiempo para construir ese ídolo o dios falso y además fue detrás de sus prácticas y eso lo retrasó. Y la otra fue las rebeliones, grupos que decían yo puedo solo. Y él repite 2 veces, yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Y los rebeldes dicen yo puedo solo, no necesito a nadie, a mí Dios me habla. ¿Por qué le tengo que obedecer a un ser humano que es igual que yo? Entonces Moisés se sienta a enseñarle la ley y a enseñarle los errores de sus papás. No es agradable, ¿sabes? Pero es importante saber los errores de los que venimos, de los que estamos antes que ustedes, para que ustedes no se retrasen. Para que lleguen antes que nosotros a cosas que llegamos nosotros 20 años después. Para que no les tome tiempo llegar por causa de los mismos errores que nosotros cometimos. Es importante que esta nueva generación sepa que la anterior, la que murió, murió y por qué murió. El asunto es esa generación, la de los papás de ellos, no se detuvieron a enseñarles a la siguiente generación sus errores, lo que habían hecho mal, por qué no habían llegado y además los retrasaban a ellos. Claro que haberlo enseñado implicaba reconocer los errores propios. Y siempre, y como un principio lo digo, es importante que una generación le muestre las cicatrices a la generación que viene atrás para que esa generación no se retrase. Oye, yo me herí por esto, no te vayas a herir tú. Oye, yo me lastimé por esto, no te vayas a lastimar tú. Oye, yo me detuve y me fui por esto, no te vayas a detener y no te vayas a ir tú. Porque no todo lo que hicimos ha estado bien. Y es importante que lo enseñemos. Que no se convierta en un tema intocable, papá, tu noviazgo. Que no se convierta en un tema intocable tu matrimonio, tu economía. Que no se convierta en un tema intocable que te equivocaste tal vez en tu noviazgo. Que no se convierta en un tema intocable la identidad de tus hijos. Que no se convierta en un tema intocable
que los tienes que formar a tus hijos, los tienes que formar. Les tienes que contestar quiénes son, les tienes que contestar cómo van a vivir y les tienes que contestar a dónde, qué productividad tienen. Se los tienes que enseñar. Moisés les dijo, no llegaron a tiempo. No vinieron a tiempo porque alguien de la generación anterior puso su fe en algo que no era Dios, y ahí empieza la apostasía, la idolatría. La idolatría está directamente relacionada a poner los ojos en el ser humano. O sea que cuando una persona se enoja por algo que vio en la iglesia lo suficientemente grande como para quitar sus ojos de Dios, no estoy diciendo que sea una nimiedad, no estoy diciendo que sea una pequeñez, no estoy diciendo, no, estoy diciendo que pone sus ojos en algo que es grande, que es una cosa grande, pero quitas tus ojos de donde los tenías, que es Dios, y los pones en esa persona, los pones en esa circunstancia, los pones en esa situación. Ahí esa persona, circunstancia o situación se vuelve tu ídolo. Cuando dices, ya no voy a cantar, ya no voy a participar, ¿por qué? Pues porque ahí está fulanito de tal. No, pues porque ahí está y me cae mal. Y porque y entonces haces de esa persona tu ídolo. Te sientas y de lo único que hablas es que como a fulana, es que como a perengana, es que como el pastor. Te sales de la iglesia y hablas del pastor y hablas de esto y hablas. Lo haces tu ídolo, lo adoras con tus palabras, con tu tiempo. Apostasía. Poniendo tus ojos en algo o en alguien que no es Dios, y ahí empiezas a retrasar a la generación que viene atrás. Se les tiene que enseñar, porque si no vas a cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Ahí pusieron sus ojos. 11 jornadas deberían de haber llegado antes. La otra cosa que los retrasó fueron sus rebeliones. Idolatría es poner los ojos donde no debes, y todo el Nuevo Testamento dice: ponga los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Puedes mirar al hombre sin poner tus ojos en el hombre. Y eso es vital. Así que Dios hace esto. Bueno, la otra cosa es rebelión. Y rebelión es desobediencia. No más y no menos. Esto es vital. Dios los saca de Egipto y los lleva a Horeb. Y en Horeb, entre Horeb y Cades Barnea, los detiene un año. Los pone en cuarentena. Horeb es conocido como lugar ardiente, quemado, porque por lo árido y por lo seco. Los tuvo aislados un año de todos los pueblos, de todos los reyes, de todas las naciones, de todos los tratos. Enseguida que ellos derrotan al rey, dice aquí, a ver, déjenme buscarlo, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, que gobernaban en Astarot, en Edrei, en Esbón. Enseguida que derrotan a dos de los reyes más importantes de ese territorio, dice: aíslalos. No sigan con la conquista, aíslalos. ¿Cuál era el objetivo fundamental de Dios para aislarlos? ¿Qué quería lograr Dios con ponerlos en cuarentena cuando estaban a nada de la tierra prometida? Bueno, Dios quería crear una comunidad única, un pueblo diferente. Quería formar a la siguiente generación con su ADN, con su genética, únicos en lo social. La forma de interactuar de ellos era completamente diferente de la manera en cómo interactuaban los pueblos que no conocían a Dios. Tenían los israelitas elementos únicos. A mí una cosa que me encanta de leer en Israel es esa esclavitud voluntaria, ese doblus de poner argolla en mi oreja para decir: soy siervo por amor, soy sierva por amor. Esclavitud voluntaria de servicio. Vas a cantar y tienes que llegar 1 hora y media antes, y tienes que ensayar y tienes que hacer esto, y vas a hacer ujiera, hay que llegar antes, hay que ir con esto y hay que hacer aquello, y hay que invertir en el uniforme y hay que hacer esto otro y hay que estar parados todo el tiempo y hay que y no te pagan. Se llama esclavitud voluntaria y se llama servicio, y servicio es el síntoma de que alguien está conectado con su cabeza.
Ningún pueblo lo tenía. Miren, todas las partes del Levítico que hablan de esa forma de relacionarse, los pleitos, todo lo tuvo que enseñar Moisés para que fueran una sociedad única, para que no se parecieran a nadie, únicos en su forma de ser, únicos en su forma de interactuar, peculiares, especiales. Ese era el objetivo de la cuarentena, del aislamiento. Deberían de estar alegres, deberían de estar brincando, deberían de estar diciendo, sí, por eso estamos aquí. La segunda cosa era que el sistema que regulaba su aspecto político, su sistema de autoridad era diferente a todos los demás, porque el sistema es teocrático. Primero Dios y luego todo lo demás. Eso nos hace únicos. Nadie pone primero a Dios. Todo el mundo pone primero yo, primero la gente, primero. El sistema político, al menos, es primero la gente. Ahí están basados. ¿Y sabe cuál es la razón por la que Saúl dejó de ser rey? Porque dejó de representar a Dios para el pueblo y empezó a representar al pueblo para el pueblo. Por el que dirán. Y Pablo dice, primero Dios haremos esto, primero Dios, es decir, somos diferentes. No hay negocio si primero no oro a Dios. No hay relación entre tú y yo si no está primero Dios entre nosotros. Esta expresión, primero Dios, regulaba su interacción con los pueblos que no creían. Primero Dios. ¿Y por qué primero Dios? Porque soy única. ¿Y por qué primero Dios? Porque soy único. Porque los demás ven todo lo terrenal, pero yo, primero Dios. Y es más fácil así. Porque si no cometemos muchos errores. 11 jornadas los retrasaron porque Dios dejó de ser el primero. Eran únicos en su vida sanitaria. La circuncisión era única en Israel. Por eso se sabe con pruebas indubitables que Israel es el país que menos problemas de salud tiene. Porque el sistema sanitario y el sistema social de ellos estaba inspirado por Dios. Acuérdense que cuando aquel señor viola a la hija de Jacob que se llamaba Dina, lo que los hijos piden es que se circunciden todos en el pueblo para que la hermana se pueda casar con ellos, con el que la violó. Sí, dicen, sí, por supuesto que sí, que se case mi hermana con él, pero se circuncide. La circuncisión tiene una parte espiritual que el apóstol Pablo explica. El hombre necesita cortar su exceso de carne, porque el exceso de carne nos puede enfermar. Hay que circuncidar el corazón. Eran únicos en su sistema social, únicos en su sistema de gobierno, únicos en su fe. No solo porque eran monoteístas, sino porque su fe estaba en Jesucristo. Tú vas a decir, Jesucristo no había nacido, Isabel. Bueno, pero todo lo que hacían en el tabernáculo apuntaba a Él. Y cuando tu fe está puesta en el lugar correcto, de manera correcta, te vuelves único. No pongas tu fe en el pastor, en que tu pastor está bien, o está guapo, está delgado, o está de moda. No, pon tu fe en Él, en Jesús. Esa es la idea de pasarse un año con un pueblo aislado, construir una generación que fuera única en todos los sentidos. Y si eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, ¿no te emociona? Y nos quiere hacer únicos. Salir de este tiempo de cuarentena y decir, ¿sabes qué? Aprendí todo lo que tenía que aprender por este tiempo. Y luego les dice en el verso 7, volveos e id al monte del Amorreo, porque una vez que te has hecho único, puedes enfrentar a tus enemigos. No se las dio primero porque tenía que hacerlos únicos y especiales. Y luego dice, la tierra, el verso 8, dice, miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Y esta es la otra cosa que hay que aprender cuando lees Deuteronomio. Ninguna visión, ninguna palabra profética es para una sola persona. Todas las visiones y todas las palabras proféticas son para las generaciones. Pero ¿por qué levantan a una persona y le dicen, así dice el Señor? Porque la palabra profética tiene una característica. Va a crecer, pero necesita una matriz en donde ser colocada. Requiere que inicie en algún lugar.
Y no, bueno, puede crear conflicto con el entendimiento de la vida profética, en el entendimiento de la visión y de los sueños. Porque vemos mucha gente que Dios le dio el sueño de algo y murió sin ver el sueño. Pero lo que no entendemos es que cuando Dios deposita en ti un sueño, es posible que lo depositó en ti porque tú eres la matriz que Él necesita. Tu tarea es cuidar el sueño, tu tarea es hablarle bonito, tu tarea es esperarlo, tu tarea es guardarlo, tu tarea es cuidarlo, aunque al nacer el sueño sea puesto en manos de alguien más. Porque tal vez si no es puesto en manos de alguien más, no va a poder alcanzar la magnitud, no va a poder alcanzar a completarse. Teníamos un sueño, llegar a todo lugar, y tal vez no nos atrevíamos a hacerlo en internet, hacerlo virtual, y hoy tuvimos que tener el sueño y pasarlo a otras manos que tienen otros entendimientos, personas que tienen otros entendimientos, el mismo sueño en otras manos amplificado. Por ejemplo, la mamá de Moisés jamás vio la palabra profética cumplida, porque cuando Moisés nació fue puesto en manos de alguien más, y ya ella no vivió para ver a su hijo ser el libertador de Israel, pero ella fue la matriz de la vida profética. Ella fue la matriz de Moisés, yo te amamanto, pero ¿sabes qué? Tú naciste para ser. A mí Dios me dijo, Dios me dio una palabra, y no es una palabra para mí, es para mis generaciones, es para tu generación, Moisés. La mamá de Jesús, del maestro, recibió una palabra profética que la escuchó, que ese hijo iba a reinar en todo el mundo. No lo vio morir, lo vio resucitar, lo vio ascender, pero no lo vio reinar en todo el mundo, y esa palabra se cumplió en la siguiente generación. Lo dicho de Jesús, esa palabra profética a su reinado en todo el mundo, físicamente jamás se cumplió, pero se está cumpliendo en ti y en mí. Principio 1. Toda palabra profética requiere una matriz. Principio 2. Las palabras proféticas son para las generaciones. Principio 3. Mientras que el espíritu de una palabra profética tenga donde reposar, será transmitido y esa palabra profética va a seguir viva. Porque lo importante de la palabra profética no es la vasija. La palabra profética puede necesitar más de una vasija para su cumplimiento. Para su cumplimiento total, puede necesitar más de una generación para eso. Todos los profetas de la Biblia murieron, pero la palabra no murió con ellos. Eso fue lo que pasó cuando Jesús murió y los discípulos van caminando hacia Emaús desanimados porque ellos creen, la palabra no se nos cumplió. Sin entender que lo que se dijo no era para una persona, no era para 12, era para muchas generaciones, para miles de años, porque la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, la palabra de Dios puede ir de generación en generación, y hoy estamos aquí, tú y yo, siendo una de esas generaciones donde esa palabra sigue viva. Mientras eso que se le dijo a Jesús siga pasando a alguien y alguien lo crea, la palabra profética va a seguir viva. Por eso Moisés repitió esta ley, porque era una palabra que le habían jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y dijo, necesito encontrar una matriz, no solo que ame a Dios, que crea lo que Dios dice. La gente ama a Dios, pero recibe la palabra profética y no la cree. Los sueños, la palabra profética, las visiones mueren cuando no encuentran un corazón, un depósito en donde ser depositadas y en donde continuar. Y ese es el gran engaño de tu adversario. Dios coloca una palabra, una visión, un sueño, una persona, y esa persona se convierte en la matriz, se convierte en el lugar de incubación de un sueño de Dios. Pero ese sueño de Dios no es solo para impactarte a ti, es para que tú lo hagas crecer, lo impulses, que la palabra siga viva en la siguiente generación, que pueda creer en la palabra que se te dio. Así que Moisés le dio a un pueblo una palabra, pero ese pueblo se murió. Y la otra generación se tuvo que detener un año para volver a oír la misma palabra. ¿Qué quería Dios? Saber si esta generación iba a responder con fe. A una generación no había respondido con fe.
Esta generación, Dios está diciendo que la crean. Allá habían hombres como Josué, como Caleb, que creyeron después de la muerte de Moisés, y eso hizo que la palabra profética, la promesa siguiera viva. ¿Qué le ha prometido Dios a tu pastor? ¿Qué le ha prometido Dios a mis pastores? Ir a las naciones, hacer algo extraordinario mundialmente hablando. Y mientras haya un recipiente que lo crea, va a seguir viva. No sé si vamos a estar vivos ellos, yo, para verlo, no lo sé. Pero sé que mientras alimentemos el sueño y haya una generación que la crea, esto puede ser vivo. Esto puede seguir vivo. Porque la palabra siguió viva, pudieron entrar a la tierra prometida. Estamos en cuarentena, a nada de entrar a la conquista, a nada de ver la gran cosecha, a nada. No te quejes, cree. Esa palabra profética no murió. Aunque murieron los que salieron de Egipto, la siguiente generación siguió creyendo la palabra. Una palabra profética para mantenerse viva tiene que pasar a la siguiente generación. Les está hablando Moisés a todos los niños que nacieron en el desierto, que nunca habían visto el éxodo, que no conocieron los milagros, que solo los oían de oídas, no habían oído la ley, no sabían. Por eso él tiene que sentarse y decirles, no puedo solo. Por eso tenemos que sentarnos y decirles a los muchachos, no podemos solos. Si queremos ver a México convertirse, a las naciones, al mundo entero, someterse al dominio total de la palabra de Dios, nos tienen que ayudar ustedes. No podemos solos. Andamos buscando a alguien en donde continuar el sueño de Dios. Esos son los que van a entrar. Le tomó un año. Miren. Malaquías es el último profeta. La última palabra que sale de la boca de Dios está escrita en Malaquías. Y después de ese tiempo, 400 años. Dios no habla, porque no hay una vasija. Por eso dice la Biblia, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Cuando yo hable, ¿hallaré fe en la tierra? Cuando yo diga, ¿hallaré fe en la tierra? Entonces, allá va un señor, el Señor va ese día, es sacerdote, va a ministrar. Su nombre es Zacarías. Entra, ministra y de repente ve algo impresionante, una luz. Es un ángel y el ángel le habla. Dios no había hablado. Dios no había hablado durante 400 años. ¿Sabes cuántos años la iglesia no creyó en lo profético? No hubo nadie que creyera la palabra profética, por eso desapareció. Entonces Dios dice, voy a hablarle a un sacerdote. Si el sacerdote no tiene fe, estamos out. Así que si Dios va a revivir la vida profética, va a resucitarla, va a buscar un sacerdote, porque es el que más fe debería de tener. Pero después de 400 años de silencio, ni el sacerdote tiene fe. Estos niños llevan 40 años en el desierto y Moisés tiene que tomar un año para volver a sembrar fe en sus vidas. Porque estamos al filo de la promesa. Eso es lo que está diciendo Moisés. Tenemos la cosecha enfrente. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Estamos a nada de ver todo lo que he dicho. A nada. La falta de fe te puede dejar en la línea de tu victoria. Y aunque estés a 1 metro de distancia, no la vas a tener. El ángel le dice, oye, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Mi mujer ha sido estéril. Somos unos viejos. Esos son los pensamientos. No se expresa, piensa. No, ¿cómo crees? Se va a llamar Juan. No, hombre. Le va a abrir el camino. No me crees, le dice el ángel. Dios te levanta en un lugar y te dice, tú vas a ser un empresario. Ni empresas tengo. Ni empresario, ni carrera. No cree. Y entonces el ángel dice, te vas a quedar mudo hasta el día en que él nazca. Por no creer. Y mientras no puedas hablar, vas a empezar a creer. Hace la tarea con su señora. Y la señora sale embarazada.
Y cuando nace el niño 9 meses después, ¿cómo se va a llamar? Juan, dice ella. No, no hay ningún Juan en tu vida, en tu familia, en la familia de él tampoco ningún Juan. ¿Cómo se va a llamar? Y saca su tablilla. Diga conmigo iPad. Juan le creyó a Dios. Le creyó a Dios. El sueño había crecido adentro de ese hombre, le creyó a Dios y dio a luz el sueño. Juan. El asunto es que ese hombre amaba a Dios, pero la palabra no solo requiere encontrar a alguien que lo ame, necesita encontrar a alguien que le crea. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí que le crea? ¿Hay alguien ahí que crea que Dios es nuestro protector y que vivimos a la sombra del Altísimo? ¿Hay alguien ahí que en medio de esta circunstancia tan difícil, angustiante, incierta, terrible, crea? Porque si hay alguien ahí que cree, yo le digo que aquí hay una palabra para ese alguien. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad, son tan numerosos como las estrellas, que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como les prometió. Hay un buen futuro. ¿Lo pueden creer? Hay un buen futuro. Aquí dice, y mientras la palabra profética encuentre un recipiente que la crea, va a seguir viva. Como se los prometió a ellos, a sus padres, a los padres de avivamientos pasados, a los padres de multitudes de antes, como se los prometió a los papás de tus papás. Si esta generación puede creer, si esta generación puede recibir en su corazón, en su matriz espiritual, el depósito de esta palabra profética, la promesa va a seguir viva. Que Jehová, el Dios de vuestros padres, os multiplique, os haga 1000 veces más de lo que sois y os bendiga como los ha prometido. A Dios que le importa cuarentena, a Dios que le importa virus, a Dios que le importa economía mundial, a Dios que le importa el orden global, a Dios que le importa nada. Dios es tu Dios y le importas tú. Y si tú eres un recipiente que pueda recibir esta palabra, esa palabra va a seguir viva. Si puedes creer, solo se requiere que creas y absolutamente nada más. Hay alguien ahí que crea, hay alguien que pueda decir yo creo, hay alguien que se esté levantando de su lugar y diga yo creo, y esa palabra va a seguir viva. Y cuando salgamos de este tiempo, así tardemos un año, así tardemos lo que tengamos que tardar, el Dios de nuestros padres nos va a cumplir la promesa que nos hizo, porque para eso es nuestro Dios y nosotros la matriz del sueño. Que Dios bendiga su palabra y cree que hay un futuro bueno para nosotros. Amén. Creo que estos 2 días han sido días muy retadores. Es tiempo de que tú y yo sigamos caminando dando pasos. Tenemos la perspectiva, somos gente de palabra, tenemos una visión nueva de lo que es Apocalipsis, un libro de gobierno, no de miedo, y estamos siendo preparados para conquistar. Es más, yo me atrevería, ya estamos preparados para conquistar. Gracias a todos por estar con nosotros. La bendición de estar en línea online es que lo puedes ver vez tras vez y seguir aprendiendo. Ha sido un gusto verles. Esperemos pronto verlos en persona, cerca. Y aunque no nos abracemos, por lo menos vernos nos va a dar mucho gusto. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel, por darnos estas 2 sesiones increíbles y esta específica que nos habla muy concreto y muy sabio, muy práctico también de cómo prepararnos para la conquista. Es increíble que vengamos literalmente de Egipto, dejando una mentalidad de esclavitud y adquiriendo una mentalidad de conquista para las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por participar. Nos vemos en el siguiente. Bendiciones.